buenos días. Siendo las 11 horas con 2 minutos del día martes 15 de marzo del año en curso, damos inicio a esta sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretario General de Acuerdos, proceda a verificar e informar a esta presidencia si existe el quórum legal para la realización de la presente sesión a través de la plataforma electrónica Zoom. Muy buenos días, magistrado presidente. Me permito informarle que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracción primera, segunda y tercera, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril de 2020, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum legal, por favor, informe los asuntos a tratar en la presente sesión de pleno. Claro que sí, magistrado presidente. Me permito informarle que en la presente sesión se atenderán 4 asuntos correspondientes a un recurso de apelación y 3 procedimientos especiales sancionadores con claves de identificación RAP diagonal 007 diagonal 2022, PES diagonal 007 diagonal 2022, PES diagonal 008 diagonal 2022 y PES diagonal 009 diagonal 2022, cuyos nombres de las partes actoras, autoridades responsables, denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, secretario. En atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada María Eugenia Hernández Lara dé cuenta de los proyectos de resolución de los expedientes RAP 007 y PES 008, ambos del presente año, que fueran turnados para su resolución a la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. A continuación, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 7 del presente año, promovido por el partido político Morena en contra de la resolución IECRO diagonal CG diagonal R-09-2022, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante la cual se determina respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número IECRO diagonal post diagonal 016 diagonal 2021, en el cual se denuncia al ciudadano José Luis Pech Vargas y al partido político Morena por una presunta violación en materia de propaganda electoral consistente en una barda pintada del proceso electoral local ordinario 2016. Del análisis del escrito de demanda, se advierte que el partido promovente se inconforma de la determinación adoptada por el Consejo General por los siguientes agravios. Número 1. Violación al principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica en detrimento de la figura de prescripción. Número 2. Violación al principio de exhaustividad derivada de una indebida motivación por parte de la autoridad responsable. Número 3. Cambio de situación jurídica al retirarse la propaganda electoral materia del POS. Número 4. Inexistente confusión en el electorado. En el proyecto se propone revocar la resolución IECRO diagonal CG diagonal R-029-2022 debido a las siguientes consideraciones. En cuanto al primer agravio, resulta fundado, ya que la autoridad responsable violentó los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica al no tomar en consideración la emisión de la propaganda hasta el conocimiento de esta, según lo establecido en el artículo 415, párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, en donde se señala que la facultad para sancionar infracciones administrativas prescribe en el término de 3 años. De lo anterior, se cumple el elemento de tiempo previsto en el precepto legal antes mencionado. En el segundo agravio resulta fundado, ya que la autoridad responsable no realizó un análisis exhaustivo y motivó las razones que dan origen a la amonestación fijada en la resolución impugnada, ya que en el supuesto de causar una confusión en el electorado no ameritaría la imposición de una sanción, sino el retiro inmediato de la propaganda denunciada.
además de que no realizó un estudio exhaustivo del tiempo transcurrido entre la emisión de la propaganda hasta el conocimiento de la misma por parte del Consejo General, omitiendo que el elemento temporal para la imposición de la sanción ya se encontraba prescrito. En cuanto al tercer y cuarto agravio, resultan fundados, ya que el Consejo General no analizó los elementos que pudieran haber incidido en una confusión y trascendencia, tal y como lo expresa la resolución impugnada, ya que es un hecho público y notorio que el ciudadano José Luis Pech Vargas fue elegido por el Partido Movimiento Ciudadano como candidato para la gubernatura del estado de Quintana Roo para el presente proceso electoral, aunado a que el procedimiento ordinario sancionador fue iniciado fuera del proceso electoral y el cumplimiento del retiro de la propaganda ordenado en el acuerdo IECRO-CQ y D-A-MC-118-2021 provoca que no haya un impacto importante al electorado que habita cerca de la barda pintada. Por ende, esta ponencia propone declarar fundados los agravios emitidos por el partido político Morena y revocar la resolución IECRO-CG-R-09-2022 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Enseguida, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 8 del presente año, promovido por el partido político Morena en contra del entonces precandidato Roberto Palazuelos Badiux, así como el partido político Movimiento Ciudadano, debido a la falta de deber de cuidado por la comisión de posibles actos anticipados de campaña, así como una supuesta exposición de su imagen a través de 2 espectaculares, notas periodísticas y de entrevistas en YouTube. En el proyecto, esta ponencia propone determinar la inexistencia de las conductas denunciadas dentro de los 23 URLs ofrecidos por la parte quejosa. Cabe señalar que 22 de ellos ya habían sido aportados y atendidos anteriormente en las sentencias dictadas en los expedientes PES-003-2022 y PES-005-2022. Se advierte que en el presente caso se ofrecieron de nueva cuenta para sustentar sus acusaciones en contra de los hoy denunciados, con excepción de una de ellas, al realizar un análisis del único URL sobrante, consistente en un video subido a la red social YouTube, puede ser un acto sancionable, ya que acredita los elementos personal, subjetivo y temporal, relacionado a los actos anticipados de campaña. Sin embargo, el acto motivo de la presente denuncia ya ha sido cosa juzgada, ya que es un hecho notorio las sentencias anteriormente mencionadas emitidas por este tribunal. Por lo tanto, con la intención de proteger la norma jurídica non bis in idem consagrada en el artículo 23 constitucional, los 23 URLs ofrecidos no serán motivo de estudio para emitir nuevamente una misma sanción. Por cuanto a la exposición de los 2 espectaculares, no se realizó el estudio y análisis de la supuesta propaganda electoral, debido a la falta de información por parte de la autoridad sustanciadora, ya que al realizar la inspección ocular no pudo percatarse de la existencia de dichos espectaculares. En consecuencia, la ponencia propone determinar la inexistencia de las infracciones denunciadas atribuidas al ciudadano Roberto Palazuelos Badiux en su calidad del entonces precandidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo, así como al partido político Movimiento Ciudadano a través de la culpa invigilando. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, licenciada. Queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado los proyectos propuestos, por lo que si quisieran hacer uso de la voz o realizar alguna observación, que por favor lo manifiesten. Muchas gracias a ambos. No habiendo alguna intervención, proceda, señor secretario general, a tomar la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benavir Vivas Vivas. Con la cuenta, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Avilés de Menegui. A favor de ambos proyectos. Gracias, magistrado.
Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución puestos a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Vista la aprobación de los proyectos, se resuelve lo siguiente. En el expediente RAP, diagonal 007, diagonal 2022, único. Se revoca la resolución YECRO, diagonal CG, diagonal R-09-2022, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. En el expediente PES, diagonal 008, diagonal 2022, único. Se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Roberto Palazuelos Badius en su calidad de entonces precandidato a la gobernatura del Estado de Quintana Roo, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano, así como al citado instituto político. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Eliud de la Torre Villanueva dé cuenta con el proyecto de resolución del expediente P009 de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia del magistrado Víctor Benavir Vivas. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. El asunto que se somete a su consideración es el relativo al procedimiento especial sancionador PES 009-2022, promovido por Charlie Andrei Maikawicz en contra de Roberto Palazuelos, en su calidad de entonces precandidato a la gobernatura del Estado de Quintana Roo, así como por culpa en vigilando al partido Movimiento Ciudadano, por supuestos actos consistentes en una estrategia de campaña publicitaria que busca la sobreexposición de la imagen y nombre del ciudadano Roberto Palazuelos y del partido que lo postuló a través de diversas publicaciones difundidas por medio de las cuentas oficiales de Facebook y Twitter del denunciado, con lo cual, ha dicho el quejoso, se configuran los actos anticipados de campaña denunciados y con ello se transgrede el principio de equidad en la contienda electoral al obtener una ventaja indebida frente a los demás aspirantes a la gobernatura del Estado. En el proyecto se propone declarar la existencia de las conductas denunciadas atribuidas tanto al ciudadano como al partido político denunciados, lo anterior toda vez que de un análisis minucioso al contenido de las publicaciones y entrevistas realizadas y difundidas por el denunciado a través de las plataformas de YouTube y sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter, se pudo advertir de forma objetiva e inequívoca el uso de expresiones con las cuales buscó posicionarse como la mejor opción, realizando posturas, propuestas concretas y posicionamientos sobre problemáticas y temas diversos, los cuales constituyen propaganda electoral con características propias de una campaña electoral y que trascendieron al conocimiento de la ciudadanía en general. Razón por la cual, a juicio de esta ponencia, se tuvieron por acreditar los elementos personal, temporal y subjetivo necesarios para actualizar los actos anticipados de campaña denunciados. Lo anterior, acorde con el criterio de jurisprudencia 4-2018 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es por todo lo anteriormente expuesto que en el proyecto se propone declarar la existencia de la conducta denunciada. En consecuencia, en términos de la fracción 1 y 2, inciso A del artículo 406 de la Ley de Instituciones, se determina la imposición de la sanción consistente en una amonestación pública al ciudadano Roberto Palazuelos, en su calidad de entonces precandidato a la gobernatura del Estado de Quintana Roo, así como por culpa en vigilando al partido Movimiento Ciudadano, la cual, a juicio de este tribunal, resulta adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. Gracias, licenciado. Queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado el proyecto propuesto. Muchas gracias. No habiendo alguna intervención, procedo, señor secretario, a tomar la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benavir Vivas. En el mismo sentido. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Avilés de Benegui. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo del magistrado Víctor Benavir Vivas ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto en el expediente PES diagonal 009 diagonal 2022, se resuelve lo siguiente. Primero, se declara la existencia de las conductas consistentes en actos anticipados de campaña atribuidos a Roberto Palazuelos Badius en su calidad de entonces precandidato a la gobernatura del Estado de Quintana Roo, así como por culpa in vigilando al partido político, al partido Movimiento Ciudadano, perdón. Segundo,
Se impone a Roberto Palazuelos Badius, así como por culpa invigilando al partido Movimiento Ciudadano, la sanción consistente en una amonestación pública. Tercero, se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que, conforme a sus atribuciones, determine lo que a derecho corresponde. Y continuando con lo ordenado, a la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Guillermo Hernández Cruz de cuenta con el proyecto de resolución del expediente P007 que fuera turnado para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. A continuación, doy cuenta del proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador 7 del año en curso, promovido por Dulce Aleida Rubio Flores en contra de Roberto Palazuelos Badiux, en calidad entonces de precandidato a la gubernatura y al partido político Movimiento Ciudadano, por actos anticipados de campaña, precampaña, así como el uso de la imagen de menores en propaganda sin apegarse a lo previsto a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral aprobados por el INE. En el proyecto, la ponencia propone determinar la inexistencia de las conductas denunciadas, pues siguiendo el criterio establecido por la Sala Superior, que ha determinado que la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para poder determinar que los hechos sometidos a escrutinio son actos anticipados de precampaña o campaña, la ponencia advirtió que respecto al elemento subjetivo derivado de las publicaciones analizadas no se acredita. Esto es así porque este elemento se satisface cuando estamos frente a expresiones que revelen la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, o bien la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, situación que no se advirtió de las publicaciones denunciadas, pues estas no constituyen la realización de propaganda electoral o inclusive propaganda de precampaña o campaña. En el mismo sentido, se considera inexistente la infracción por cuanto a la violación al principio del interés superior de la niñez en propaganda electoral, pues estimó que del contenido de las ligas de Internet denunciadas no se pudo advertir que éstas fueran consideradas como propaganda electoral, pues si bien en dos ligas denunciadas se aprecia la aparición de algunos menores de edad, de las características de su contenido no se advierte que contravenga el objeto de los lineamientos, que es establecer las directrices para proteger la niñez que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos o de las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente con los partidos políticos, pues como se dijo, esta no fue considerada como propaganda de carácter electoral. En consecuencia, la ponencia propone determinar la inexistencia de las infracciones denunciadas atribuidas al ciudadano Roberto Palazuelos Badiux en su calidad de entonces precandidato a la gubernatura del estado de Quintana Roo, así como al partido político Movimiento Ciudadano a través de la culpa invigilando. Es la cuenta, señoras y señores magistrados. Muchas gracias, licenciado. Señora magistrada, señor magistrado, queda a consideración de ustedes el proyecto propuesto por la ponencia a mi cargo. Muchas gracias a ambos. Si no hay alguna intervención, proceda, señor secretario, a tomar la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Víctor Benavides Vivas Vivas. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Andrés de Meney. A favor de mi propuesta. Gracias, magistrado. Me permito informarle que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto en el expediente PES/007/2022, se resuelve lo siguiente. Único. Se determina la inexistencia de las infracciones denunciadas atribuidas al ciudadano Roberto Palazuelos Badiux en su calidad de entonces precandidato a la gobernatura del estado de Quintana Roo, así como al partido político Movimiento Ciudadano a través de la culpa invigilando. Señor secretario general de acuerdos, en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno, proceda a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia a los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. Y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 11:22 del día que se inicia,
Señora magistrada, señor magistrado, señor secretario, público que nos acompaña, muchas gracias. Es cuanto.